Muy buenas noches. Hoy vamos a ver el tema, continuando con la lectura de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. El tema es la diversidad en la unidad. Es un tema que nos llama a la reflexión cómo la unidad contiene diversidad, de tal modo que podemos decir que unidad no quiere decir uniformidad. Esto lo vamos a encontrar en la Escritura, continuando con la lectura que dejamos en el miércoles anterior. Así es que me voy a permitir leer estos versículos y que de esta manera ustedes y su servidor puedan tener este conocimiento de la palabra de Dios al alcance. Dice así la Escritura. Sin embargo, ese sin embargo trae el versículo o los versículos más bien que antes vimos que hablaban de la unidad a partir del versículo 3 que decía, procurando con diligencia guardar la unidad. Y luego en el 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. En el 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Toda esta unidad se recupera aquí cuando dice, sin embargo, una vez que ya se expuso el asunto de la unidad, de cómo el creyente ha de buscar la unidad, y le dedicamos un buen tiempo la vez pasada a esto, ahora dice, sin embargo, es decir, sí, hay unidad. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y cómo ahora vamos a aprender de ella que dentro de la unidad hay diversidad y en la diversidad hay una intencionalidad. Así es que ayúdanos a entender esto y que lo podamos poner en práctica como creyentes que ya somos en ti, Señor. Amén. Todo creyente, todo aquel que se precie de ser cristiano, será porque ha experimentado el nuevo nacimiento en su interior. Si alguno no ha experimentado el nuevo nacimiento,
entonces no ha nacido en Cristo. No puede llamarse cristiano. Así como el que nace en un país, por ejemplo, México, se le llama mexicano. El que nace en Uruguay, él no es mexicano, él es uruguayo de nacimiento. Así, el que nace en Cristo es cristiano. Si no ha nacido en Cristo, como en este ejemplo que estoy poniendo, el uruguayo que no nació en México, pues no se le puede llamar mexicano. Así, el que no ha nacido en Cristo, no se le puede llamar cristiano. Esto es muy importante porque es el parteaguas de la vida del que hablamos en algún momento. Ese parteaguas que habla de ese nuevo nacimiento para poder hablar de un antes y un después en la vida de la persona. Esta carta ha sido escrita para aquellos que ya han experimentado el nuevo nacimiento. De modo que si usted que me escucha no ha experimentado este nuevo nacimiento, ponga atención porque también le va a ser útil saber cómo ha de comportarse una vez que usted rinda su vida a Cristo Jesús y crea firmemente en Él como su Señor y su Salvador. Entre tanto, siga orando a Dios, siga buscando su rostro. Si no ha llegado a tomar esta decisión, desde luego que no ha sido todavía recibido en los brazos de nuestro buen Dios para darle el nuevo nacimiento. Ahora bien, entrando en este asunto de lo que es la diversidad, lo encontramos inmediatamente en el versículo 7, cuando lo va a expresar de una manera, podemos decir, muy técnica, ¿verdad? Okay. Estamos hablando de asuntos teológicos, pero la expresión es algo técnica cuando dice de esta manera, aquí el texto. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Conforme a la medida de la dádiva de Cristo. La gracia nos ha sido pues entregada en base a una medida. Entonces, si hay medidas, si hay diferentes medidas, hay diversidad. Y como vamos a encontrar más adelante, ciertamente, hay diferentes medidas y hay diferentes dones que Cristo decidió entregarnos. Son los dones de los que vamos a hablar aquí más adelante, específicamente en el versículo 11. Pero de entrada ya encontramos este asunto de una diversidad medida. La palabra medida, metrón, en griego es la palabra que usamos para metro. Y esa palabra, cuando la usamos, pues debiéramos tener conciencia de que si vamos a utilizar el metro, pues es para medir algo. No el metro del transporte colectivo, ¿verdad? Sino el metro, al que le llamamos metro o flexómetro, lo usamos para medir. Entonces, aquí está hablando de medidas, conforme a la medida. Entonces, aquí nos está dando a entender que las medidas son variadas. Y Dios es el que da la medida, Él dirá tanto, tanto, tanto a ti, tanto acá, tanto allá, pero no está hablando de la salvación, sino que a los ya salvos, Dios le da tanto aquí, tanto a otro, y entonces ahí encontramos esas diferentes medidas.
Más adelante encontramos la palabra don, ¿verdad? En el mismo versículo, conforme a la medida de la dádiva o don de Cristo, don, regalo, lo que Cristo da. Dios ha regalado algo de lo que va a hablar más adelante. Pero ya estamos entrando en este asunto. Miren, tengo una frase que preparé para la ocasión y que ya ustedes podrían investigar esas palabritas. Diversidad métrica dórea. Diversidad métrica dórea. Estoy utilizando la palabra dórea, así como castellanizándola, porque eso significa don. Entonces, hay una diversidad métrica, una diversidad de medida de los dones que Cristo ha otorgado. Encontramos en los versículos 10 al 8, 10 al 8, 8 al 10. Yo a veces escribo al revés las cosas o las digo al revés, porque a veces comienzo en el verso que está después de otro y luego me regreso. Pero vamos a ir en el orden, del 8 al 10. Habla de ese ascenso, pero que le precede un descenso. Por eso esto de que luego yo invierto los versículos en ese orden. Vamos a observar lo que dice aquí en estos. Dice el 8, que él subió a lo alto y sabemos que Cristo Jesús fue entronizado, fue exaltado, él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos vamos a centrar en este asunto de que dio dones a los hombres. Entonces, Cristo Jesús, una vez que resucita, él sube hasta lo alto. Y sabemos que a tomar posesión, ¿verdad?, de toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y entonces, ya en esa posición, Cristo decide darnos dones. Y esto es de lo que trata el texto. Ahora, subió a lo alto. Pero más adelante va a decir, bueno, pero si subió, pues tuvo que haber descendido antes. Y sí, porque él tenía que, él estuvo arriba. Miren cómo es contrario a lo que nosotros vivimos aquí en la tierra y que tiene que ver con la ley de la gravedad. Aquí decimos todo lo que sube, baja. Acá con Cristo no. Acá es al revés. Él no subió, él ya estaba allá arriba. Entonces, él descendió y luego ascendió. Por eso que el orden de los versos, nosotros podríamos encontrar que en el 10 va a hablar de ese descenso. El descenso precede, en el caso de Cristo, precede al ascenso. Aquí en nuestra tierra, en nuestro planetita, no. Aquí el descenso es posterior al ascenso. Ahora, hay algunas expresiones aquí que valdría la pena aclarar cuando dice que descendió. Dice el texto a las partes más bajas de la tierra, dice el versículo 9. Esta expresión a las partes más bajas de la tierra, algunos se han atrevido a pensar que Jesús descendió a los mismísimos infiernos, como si esas partes fueran las más bajas de la tierra. Lo cierto es que no quiere decir eso el texto y habría que entender lo que significaba
en aquel tiempo descender a las partes más bajas de la tierra. Entonces, cuando algo es en nuestro contexto de terrícolas, si nosotros aventamos algo, cuando viene descendiendo, va a caer en la tierra. Pero si ese objeto que nosotros lanzamos penetrar a la tierra, quizá haciendo un boquete muy grande, entonces, o inclusive que ya cayera en un boquete que ya existiera, entonces sería más bajo, es decir, más bajo que la superficie, esta parte de la superficie tierra, más bajo de la tierra. Y el más bajo de la tierra podía verse en el sentido horizontal o en el sentido vertical, porque en el caso de los cerros, por ejemplo, nosotros estamos en un cerro, entonces si estamos en la cima y hacemos un hoyo, bueno, estamos descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Pero si estamos en la ladera y hacemos un hoyo ahí, también estaríamos descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Como sucedería con la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que entendemos que la tumba fue cavada sobre una ladera, no fue cavada como conocemos las tumbas de Tiro, sino inclinada. Entonces, sobre esa ladera, ahí se encerró el cuerpo de nuestro Señor Jesús y llegó a descender por su muerte, entonces, a parte más baja de la superficie de la tierra. Allá fue a dar el Señor, pero de ahí resucitaría desde esas partes baja de la tierra, de ahí resucitaría y se exaltaría hasta los cielos. Así, y desde allá es que Él decidió darnos dones. Así dice, entonces entramos en el versículo 11, donde habla de que Él constituyó. En algunas versiones dice constituyó, en otras puede variar la expresión, pero constituir probablemente no sea la mejor palabra porque se nos extravía un poquito lo que es constituir, ¿verdad? Como un constituyente, por ejemplo. Pero vamos a aterrizar en palabras más sencillas que podemos conocer. Entonces, esta expresión del original que se traduce como constituir, también se pudo haber traducido como dar. Él dio. Pero como hay más palabras para el dar, como ese Doria del que les hablé, y aquí no es Doria, es otra palabra, entonces aquí cabría usar otras como permitió, y todavía mejor que permitió, entregó, él colocó, él confió, dio algo y nos lo confió. ¿Qué cosa nos confió? ¿Qué cosa nos señaló? ¿Qué cosa nos concedió? Bueno, aquí está lo que Él nos concedió. Pero Él decidió concedernos esto. Y Él decidió entonces también en el sentido de que también se puede traducir como señalar. Él estaría diciendo, tales personas serán esto, aquello, aquello y aquello. Aquí concedido a ustedes para su provecho. Entonces, ¿quiénes son esas personas que el Señor señaló o seleccionó con esa intención de conceder y que de hecho concedió? Bueno,
aparecen aquí los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Los apóstoles como un cargo que Cristo mismo dejó antes de irse, un oficio a los que él constituyó, y luego al que agregaría al apóstol Pablo, y es reconocido esto de que él cubriría esa ausencia del traidor. Digo, aunque se hizo un sorteo por allá previo, pero no encontramos en la escritura que el Señor hubiera avalado ese sorteo para que se sustituyera al traidor. En el caso de Pablo vemos inobjetablemente ese escoger directamente de parte de Cristo. Así como lo hizo con los otros 12 y uno le falló, ahora así lo hizo él personal directamente con aquel Saulo perseguidor de la iglesia. Ahora, todos esos apóstoles murieron, se acabaron, el cargo, oficio asignado por Cristo Jesús cumplió su función, se acabó. Él ya no ha vuelto a llamar gente para que sea apóstol. No le crean a las personas que se dicen apóstoles y que Cristo los nombró. En la Escritura vamos a encontrar esta expresión de apóstoles para otros que no eran los apóstoles que Cristo constituyó. Pero ahí no tenemos de ninguna manera forma de afirmar que haya sido un cargo, un oficio, sino que simplemente la palabra apostelo está significando alguien que es enviado. Entonces, había muchos enviados. El apóstol Pablo envió a Tito, envió a Timoteo, envió a otros y a Bernabé, Bernabé, por allá Silas también, eran enviados. La iglesia de Jerusalén envió gente y aparece la palabra apostelo. Y pudiera alguien desorientarse y decir, oh, estos también son apóstoles, entonces habría más nombramientos. No, no son nombramientos, simplemente es la expresión que se utiliza para decir enviados. Entonces es algo que tenemos que entender y cuidar. Entonces los nombramientos se acabaron. La iglesia no nombró apóstoles. La iglesia lo que hizo fue enviar personas, ¿verdad? Y el término apostelo pues va a estar apareciendo porque pues forma parte del lenguaje, eso significa enviados. Pero una cosa es el que sean enviados por alguna razón específica, con un propósito, y otra que reciban el cargo o el oficio. Entonces se acabó. Profetas también fueron necesarios en su tiempo, porque la escritura que nosotros tenemos aquí, pues no existía redactada en su totalidad, salvo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento para los no judíos, pues en general era desconocida esa escritura. Ahora el Señor necesitaba dar revelación a algunos hombres y aún hasta mujeres también. Hubo unas mujeres, hijas de Felipe, que se menciona en la Biblia, que también profetizaron. Y esto no es para escandalizarnos y decir, o alguna cosa así, o inclusive para agarrarlo como doctrina, tampoco. Simplemente es un cumplimiento que entendemos de aquella profecía de Joel, que sería evidente en esos días. Pero se acabó.
Se acabó el que el Señor siguiera dando revelación a hombres o a mujeres de manera que pudieran enseñar al pueblo, porque pues no estaba la Escritura. Pero una vez que el apóstol Juan escribe Apocalipsis y se acaba, se cierra el canon, ya está completo todo lo que tenía que escribirse, que Dios quiso que nos llegara, bueno, ya, ahí está. Ya no necesitamos de profetas en ese sentido de recibir revelación de Dios, ¿verdad? Recibir apocalipsis de Dios para luego transmitirlo. Entonces se acabó. ¿Qué es lo que nos quedó de todos modos? Oh, pues aquí están los evangelistas. Están los evangelistas. Quiero decir que en el sentido ya no de cargo, de oficio, pues apóstol, pues o enviados sigue siendo en la práctica, ¿verdad? Algo, uno envía a alguien a una comisión, bueno, es un apóstol, pero no se puede utilizar como si fuera un cargo. Es más, es preferible evitarlo. Y en el caso de profeta, que es el que entrega el mensaje, bueno, en el caso de nosotros que predicamos, bien cabría utilizar este término, profeta, pero es muy peligroso usarlo porque luego se piensa en otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usarlo? Mejor usamos la palabra predicador. Es ya más adecuada al sentido después de que la profecía cesó. No nos perdamos, ¿verdad? En eso. Y además ni siquiera ser pretenciosos de que alguien diga, oh, no, bueno, yo puedo decirme profeta, porque predico, entonces mejor me voy a decir profeta. No, esa es una pretensión que no debiera de ser, porque sabemos que está en un hilo o en una línea muy delgada para confundir a los oyentes cuando se utilizan estos términos. Entonces, nosotros preferimos no usar esos términos, no usarlos porque se pueden confundir como oficios y no lo hay ya. Nos quedamos entonces con los evangelistas, aquellos que son apasionados en predicar el evangelio, pues esto sigue vigente, ¿verdad? ¿Quiénes más existen? Después de los evangelistas, están los pastores y maestros. En el texto original pareciera que se trata de la misma persona, pastores y maestros. Es decir, una persona es pastor y es maestro. No hay que como discutir tanto este asunto, si son dos personas o es una persona, como diciendo, oh, no, bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellos que son maestros, pero no son pastores? Bueno, existe el don de la enseñanza. Eso está en otras partes de la Escritura, que el Señor repartió entre los dones que dio, está el don de la enseñanza. Entonces ahí encajan los maestros que no son pastores. Por otro lado, uno de los requisitos para ser pastor es que sea apto para enseñar. Es importantísimo. Si no es apto para enseñar, no puede ser pastor. Así de sencillo. Entonces, todo apunta a que pastor y maestro se trate de una sola persona, que están ligados. No puede haber pastor sin que sea maestro. Puede haber maestro sin que sea pastor, eso sí. Pero si nosotros separáramos aquí como si tratáramos de dos personas, diríamos, oh, bueno, sí, el Señor
dio el don a alguien de pastor y a alguien le dio el don de maestro. Entonces el que tiene el don del pastor no necesariamente tendrá que tener el don de maestro. Y eso contradice la escritura cuando pone como requisito que el pastor debe ser maestro, debe ser apto para enseñar. Yo me inclino, sin querer entrar en discusión en este asunto, de que se trata de la misma persona. Es pastor y maestro. Es decir, no solamente es pastor, también es maestro. Ahí están ahora los que quedan, los evangelistas y pastores y maestros, estos que Dios dio, que Cristo dio, tiene un propósito que se va a mencionar en el versículo 12. El propósito que se puede desglosar en dos vertientes: capacitar, por un lado, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, encontramos allí el capacitar, y por el otro lado, edificar, porque es capacitarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de los evangelistas y de los pastores maestros, así lo voy a mencionar de corrido, como tratándose de una sola persona, de los evangelistas y de los pastores maestros, entonces se desprende que su función es capacitar a los santos, capacitar a los que no son pastores, a los que no son evangelistas, capacitarlos para la obra del ministerio en general. Claro, dentro de los santos podrán surgir ahí algunos a los que Dios les dio el don de evangelista y también otros a los que les dio el don de pastor y maestros, y entrarán en el conglomerado de la capacitación. Pero aquí es interesante ver que la capacitación debe de ser indiscriminada por parte de los evangelistas y por parte de los pastores maestros. Deben capacitar a todos, a todos, a todos. Si de ahí surgen evangelistas, de ahí surgen pastores maestros, bueno, eso ya depende de Dios, pero uno ha de capacitar a todos para que hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Bueno, la obra básicamente tiene dos vertientes. Aquí se habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de entrada es para edificar el cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo implica evangelización. Que otros sigan llegando, sigan siendo alcanzados para que crean en Cristo Jesús, y entonces el cuerpo de Cristo siga edificándose. Y el término edificar, que a veces se limita a los creyentes, para decir, bueno, solamente los creyentes son los que pueden ir edificados. Bueno, sí, el creyente ha de ser edificado, pero el cuerpo de Cristo ha de alcanzar y alcanzar más miembros y más miembros, más miembros, más y más y más, para que el cuerpo de Cristo, ya no el creyente solito, sino el cuerpo de Cristo siga edificándose. Entonces, ahí, por eso está el evangelista, porque el evangelista va sobre de aquellos que todavía no conocen de Cristo Jesús. Entonces, ahí está la función para contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Encontramos aquí 5 cosas en el versículo 13, que ese propósito del que se habla de capacitar y edificar tiene metas, 5 metas. Hasta que todos, ¿verdad? Dice, hasta que todos alcancen la unidad de la fe, dice aquí el texto, podemos leerlo.
hasta en el verso 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. La unidad. Lleguemos a la unidad de la fe. Esto no quiere decir que todas las denominaciones lleguen a unificarse. De eso no está hablando. Sino que cuando nosotros enseñamos a los que han creído en Cristo, se les ha de enseñar la Escritura tal cual, con la verdad, habla el texto más adelante, para que todos vayan identificándose con esa fe hermosa que está en las Sagradas Escrituras. A esa fe se refiere, no a la fe denominacional, que alguien puede decir, no, pues yo soy de la fe bautista, de la fe interdenominacional, de la fe congregacional, de la fe cuáquera, de la fe de los discípulos de Cristo. No está hablando de eso. Está hablando de la fe que la persona que ha creído en Cristo Jesús va leyendo, va aprendiendo cada vez más, y su fe se va afianzando. Y los que están allí en esa iglesia local, bueno, estarán unidos en esa fe. Estarán creyendo lo mismo. Y ese es el propósito de que Cristo haya dado evangelistas y pastores maestros. Lo otro que también encontramos es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. No lo alcanzaremos a conocer por completo, pero hay que enseñarles quién es Cristo Jesús. Al principio, cuando alguien cree en Cristo Jesús, cuando alguien entrega su vida a Cristo Jesús, lo elemental que él ha de conocer para dar ese paso es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él está incluido. Si cree en Cristo Jesús, será salvo. No necesita aprender tanto de Cristo, sino lo básico, como para decir, con esto tengo para creer en Cristo, me entrego a Cristo Jesús, aquí estoy, quiero ser seguidor de Cristo. Ahora, él necesita seguir aprendiendo de Cristo, seguir teniendo más conocimiento de Cristo, y para eso están allí entonces los evangelistas y los pastores maestros, y en su tiempo también estaban todavía los apóstoles y los profetas. Así pues, estos propósitos sublimes que están allí y estas metas son alcanzables en el sentido de que se llegue a un punto. Sabemos que conocer de Cristo nunca vamos a terminar de conocer mientras estemos aquí en esta tierra, en este cuerpecito. Pero hay puntos a los que hay que llegar todos, a un conocimiento como estandarizado, para decir, hasta aquí tenemos que llegar todos. Unos seguirán avanzando más allá, otros un poco menos de ese avance, pero esta es la medida de hasta aquí tienen que llegar a conocer de Cristo Jesús, por lo menos. Y eso se llama madurez, de lo que va a hablar más adelante. Alcanzar la madurez plena, llegar a un punto de la madurez. La vida biológica tiene un punto al que señalamos madurez y seguimos pues avanzando en la madurez y envejeciendo, y es cierto que a medida que uno avanza en la vida va siendo más maduro, pero a veces, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, conozco algunos que no tanto, pero ciertamente ya hay un punto en el que se puede decir, esta persona ha alcanzado la madurez y sigue avanzando en la madurez, pero ya la alcanzó. Así el conocimiento de Cristo. Ya se alcanzó en un punto y sigue conociendo de Cristo, pero ya llegó a un punto
en que podemos decir que ha conocido a Cristo y está en unidad con el conocimiento que otros también tienen. Y finalmente también habla de alcanzar la medida de la estatura. Esta expresión es muy interesante porque alcanzar la estatura de Cristo no se refiere a una medida, porque fíjense, habla de medida, pero quiero decir, no se refiere a una medida vertical, como nosotros sabemos. Oye, ¿cuál es tu estatura? Pues 1,70, 1,75, 1,62. Bueno, no se refiere a eso. Aunque está relacionado con medida, porque es medida, otra vez metrón, aquí va a aparecer en este versículo. Pero ¿a qué se refiere con eso de la estatura de Cristo? Está ligado con lo que acabo de decir de la madurez. Esta palabra en el original se puede traducir como edad o un tiempo de vida. Y que en algunas versiones se ha traducido como estatura, pero no, quizá la palabra estatura no nos arroje el significado más preciso. Entonces, más bien podemos pensar en edad. Edad, no en cuanto a años de edad, sino lo que significa edad. Edad es un lapso de tiempo, ¿verdad? Como nosotros decimos, y en historia aprendimos que la edad terciaria, la edad cuaternaria, bueno, son edades, son periodos de tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros como cristianos hemos de llegar a esa edad al ir creciendo, ¿verdad? A la edad de Cristo o a la edad de la vida de Cristo, y se refiere a ese seguimiento, ese seguir, ese sígueme que Cristo hace a uno para irnos pareciendo cada vez más a Él. Entonces, irnos pareciendo cada vez más a Él, igual como en la madurez, llega un punto en que ya nos parecemos a algo a Cristo. No puedo decir que totalmente, pero ya llegamos a parecernos algo a Cristo y hemos llegado a cierta edad. Y ese es el propósito de que el evangelista y el pastor maestro se proponga: yo voy a llevar a estos nuevos creyentes hasta esta edad, hasta este punto de que alcancen esta medida de Cristo, esta medida, esta edad. Entonces los llevo hasta ahí, y quienes ya llegaron hasta ahí podrían avanzar casi de una manera autodidacta, sin que esto quiera decir que ya no necesita de su pastor, que ya no necesita de sus hermanos, porque hay otras razones importantes por las cuales congregarse, no solamente para aprender, hay otras como la coinonía esto de lo que va a hablar más adelante es entrelazamiento de los miembros, ¿verdad? Que no deben desvincularse. Entonces es cierto que alguien puede llegar a cierta edad del conocimiento de Cristo Jesús, en el que su pastor maestro o el evangelista ya lo llevó hasta ahí, y él ya podría allí seguir avanzando de una manera autodidacta, pero eso no quiere decir que ya no necesita del cuerpo de Cristo. Esos son errores que se han cometido en algunos que creen que ya lo saben todo, ya no necesitan de la instrucción. Entonces dicen, pues ya que voy a la iglesia, ya que me van a enseñar, ya mejor me quedo en mi casita. Y entonces ignoran que ellos necesitan del cuerpo de Cristo para seguir creciendo. Es decir, no es solamente llegar ya a esa edad y ahí estacionarse, sino seguir creciendo, ya llegaron, pero llegaron aquí,
Entonces necesitan seguir creciendo. Y la interrelación con el cuerpo de Cristo va a dar ese crecimiento, como lo vamos a encontrar aquí enseguida, en los versículos 14, 15 y 16. El 14 es enfático en cuanto a ese asunto de no ser niños. Entonces, cuando uno cree en Cristo Jesús, ha nacido de nuevo, es uno un niño y necesita ser enseñado para ir creciendo hasta llegar a la adultez, a la madurez. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos que vamos a dar el beneficio de la duda de manera positiva, pensando en que sí creyeron en Cristo Jesús, pero se quedaron como niños? Pues qué deformidad, ¿verdad? Porque es muy feo que un ser humano se quede con la estatura de un niño y con los pensamientos de un niño, el proceder de un niño. No, el cristiano ha de crecer hasta la madurez. Entonces, para eso están ahí el evangelista y el pastor maestro. Ahí están, para llevarlos hacia la madurez. Más adelante vamos a encontrar que la responsabilidad va a recaer mayormente en el pastor maestro. Pero no es para hacer a un lado el evangelista, porque el evangelista contribuye con su parte para que la persona crezca también. Ahí tenemos entonces esa confrontación. O eres niño o eres adulto. Si acabas de nacer en Cristo Jesús, claro que eres un niño. Pero si ya tienes 10 años en el evangelio y no has crecido y sigues como niño, pues ahí hay una deformidad espiritual muy fea. Así es que yo aliento a los que ya tienen años en el evangelio a que retomen el seguir creciendo y se congréguense. Y no solamente se congreguen como para ir a hacer acto de presencia. Ahora, pues menos con esta pandemia, no es recomendable congregarse, ya llegará el momento, pero conéctense con su iglesia y sigan creciendo ahí. No se queden sin crecer. No se queden como niños porque es muy peligroso. Son llevados por estratagema de hombres, llevados por vientos de doctrina, que es lo que dice el pasaje aquí enseguida. Qué peligroso es eso, ¿verdad? En el verso 14. Para que ya no sean niños sacudidos a la deriva y llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Hay mucha mala doctrina. ¿Y quién les va a ayudar a discernir entre la mala doctrina si son niños? Porque si son niños y no han crecido, ahorita van a creer esto, ahora van a creer aquello, ahora que el bautismo del Espíritu Santo les hace falta y ahora que necesitan una segunda o tercera experiencia de salvación y ahora que necesitan guardar ciertos días y ahora que necesitan esto porque todavía no han alcanzado la salvación y van a ser llevados de aquí para allá. Ahora resulta que no hay que guardar el domingo, hay que guardar el sábado. ¡Ay! Otro viento de doctrina. Ahora resulta que no es ni el sábado ni el domingo, es los viernes. No, pues otro viento de doctrina. ¿Y para dónde andan? Todos estanteados. Necesitan de su pastor. Necesitan de su pastor maestro. Para que crezcan. Y ahora si una vez que crecieron, no los va a mover un viento de doctrina. Pero se nota cuando alguien es niño o alguien ni siquiera experimentó el nuevo nacimiento. Hasta se regresa al mundo. Dice el pasaje que están en riesgo por esa estratagema de hombres que por engaño emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucha gente muy hábil, Nada más volteen a ver esas televisoras espectaculares, sensacionalistas, donde se presentan este tipo de hombres con artimañas, predicadores que no predican, sino hacen shows y entretienen a la gente y además los conducen por malas doctrinas, por errores terribles.
Así estamos terminando con los versículos finales 15 y 16, que habla de ese crecimiento que se requiere en Cristo Jesús. Y aquí, pues, se requiere crecer. Aquí es lo que más se va a enfatizar en estos dos versículos. Crecer. ¿Crecer hacia dónde? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Él es nuestro modelo. Hemos de crecer espiritualmente hacia Él. ¿Cómo vamos a crecer? Siguiendo la verdad. Vean cómo contrasta con los vientos de doctrina. Tenemos que seguir la verdad en amor, porque si andamos de aquí para allá llevados por vientos de doctrinas, no se puede crecer, no se puede avanzar en la vida cristiana. Se tiene que seguir la verdad. Cuando alguien sigue la verdad, entonces esté seguro de que está creciendo y lo disfruta y lo sabe. Cuando no está en la verdad, es pura soberbia la que se traen unos y otros, queriendo decir que ya conocen más cosas espectaculares y profundas y oscuras y ocultas y quién sabe qué tantas cosas, porque ya se dejaron llevar por las estrategias o por los estrategas del error. Estamos en el 16, aquí terminamos. Otra vez se menciona el cuerpo, ese cuerpo que va creciendo, ese cuerpo que ya no menciona judíos y no judíos, es un tema que ya quedó allá, pero está implícito, ¿verdad? Aquí está, es para todos, el cuerpo está formado, que no se nos olvide, por todo ser humano, independientemente de su raza, de su color. Ahora, ese cuerpo crece, bien concertado, entrelazado, cohesionado. ¿Qué anda haciendo alguien allá quedándose en su casa y haciéndole al cristiano solitario cuando se le requiere en el cuerpo de Cristo que esté bien entrelazado? Es de lo que está hablando aquí. Cohesionado. ¿A qué palabra tan fuerte es esta? Cohesionado. Es una liga, ahí habla de esos ligamentos, ¿verdad? Cohesionados los ligamentos. Allí en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, bien cohesionado. Cuando alguien está así bien cohesionado, entonces podrá ir creciendo y también ayudar a otros a ir creciendo. Vean, es como una trama, ¿verdad? Quiere crecer bueno, en su crecimiento, vamos a pensar que aquí estos tres deditos, estos tres están creciendo en su crecimiento, se están llevando a estos otros, ¿verdad? Va avanzando. Y lo curioso es que los otros también quieren crecer, entonces, pues el crecimiento se da más fácil que cuando las fuerzas son a más de unos cuantos. Así, bien entrelazados, bien concertados, bien cohesionados y con mucha actividad, dice el texto, bien activos. El miembro que no tiene actividad se atrofia. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Se atrofia. Tengo un amigo que por causa del COVID pasó mucho tiempo en cama, y cuando Dios le ayudó a salir de él, porque estuvo a punto de morir, COVID combinado con dengue, imagínense, pero Dios le dio la salud y se recuperó, no murió, pero por tantos días que estuvo encamado, sus pies, especialmente sus pies, también las manos, pero sus pies, tardó mucho en llegar a mover sus dedos, los dedos de los pies. Miembros que no están en constante actividad se atrofian. No se atrofien ustedes. Y para que estén en actividad sana, deben de estar unidos, entrelazados con otros miembros. Así pues, esa actividad proporciona a cada uno
para ir edificándose, construyéndose, y dice en amor, porque el amor es el que impregna toda actividad de los miembros. Están cohesionados, están entrelazados en amor, están concertados en amor. Qué maravilloso es esto. Esa es la iglesia de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo. Si alguien quiere pensar en una iglesia ideal, bueno, forme parte de ese ideal, comprométase para que también forme parte de ese crecimiento ideal que Cristo quiere de una iglesia ideal. Ideal en términos limitados, ¿verdad? No absolutos, porque sabemos que pues, lo ideal es solamente ideal y se sale hasta de lo real. Estamos hablando de cosas alcanzables. Que Dios nos bendiga y por favor, valoren lo que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Valoren lo que es que Cristo Jesús haya dado dones a los hombres y estos dones sean los que se mencionan en el versículo 11 y en la actualidad se cuenta con los evangelistas y con los pastores maestros para ayudarles a ir creciendo dentro del cuerpo de Cristo. Y luego al irles ayudando, ustedes mismos irán ayudando a otros también a ir creciendo. Que Dios nos bendiga y nos vemos entonces el próximo domingo a las 10 de la mañana. Quiero decirles que gracias a Dios, para terminar, hay un curso que en estos momentos se está impartiendo, que es Siembra de Iglesias, y estoy muy contento, muy agradecido con Dios porque algunos de nuestros hermanos y hermanas mayormente están tomando este curso para ponerse en la brecha. Y eso es entrelazarse, eso es estar en actividad, querer estar activos, querer aprender para ir creciendo juntos en amor. Que Dios nos bendiga y oro porque mis hermanos que no pudieron conectarse en vivo el día de hoy, precisamente porque se están capacitando, que sean de mucha bendición, que sean instrumento en la mano de nuestro Señor Jesucristo para edificación de su cuerpo. Amén.